tenemos derecho a decir y a defender nuestro río, que es la vida de cada uno de nosotros. Tenemos derecho a decir que vamos a defender el territorio, cueste lo que cueste. No pasa nada, vete. Bueno, este trabajo que hacemos en realidad sí requiere como de mucha fortaleza, ¿no? Porque te enfrentas no solo a estas agresiones como defensor o defensora, sino a un contexto siempre adverso, ¿no? Porque, pues como digo, lo que hacemos afecta a mucha gente. Pues sí, lo primero que tú sientes es un miedo y preocupación, porque lo que estás haciendo pueda generarte una situación como de más riesgo, ¿no? El día que tuvimos el ataque en San José del Progreso sí fue muy fuerte, porque pues pensando más allá, o hubiéramos salido lastimados o alguno muerto, no sé. Entonces eso en un primer impacto sí te causa mucha preocupación, y después pues te va generando en muchos compañeros, por ejemplo acá del equipo, cierto miedo a seguir haciendo el trabajo, ¿no? Mi nombre es Ana María García Arreola, soy originaria de Oaxaca. Hace 20 años casi empezamos un trabajo de organización comunitaria, indígena, campesina, y ahí nos fuimos dando cuenta que como universitarios que estábamos involucrados en un proceso social, pues había muchas causas estructurales de la inequidad en las comunidades, porque en Oaxaca la población mayoritariamente indígena vive todavía en condiciones de mucha exclusión y pobreza. Eso fue como la inspiración que pues nos llevó a formar Educa, y pues hace aproximadamente unos 7, 8 años empezamos a trabajar el tema de defensa de los derechos al territorio. Dado que las comunidades donde estábamos trabajando empezaron a saber o a tener noticias de proyectos que amenazaban pues el espacio y su territorio, como una parte fundamental del trabajo de Educa es promover la organización de base, porque pensamos que es solo a través de la organización que la gente puede ejercer derechos. Además, en las regiones, el trabajo que hacemos con las comunidades sí ha sido como muy fuerte la posición de nosotros frente a las realidades más municipales y locales, de lo que en Oaxaca se llama el control de los caciques, ¿no? Que son personas que ostentan el poder económico y político en la región. El tema como la minería y el tema de las presas, que son dos proyectos que en Oaxaca se están desarrollando muy fuertemente, pues ha llevado a conformar una organización territorial que está en esta situación de conflictividad, pero que también le agrega un ingrediente nuevo, que son el papel de las empresas o de empresas paraestatales que llevan proyectos y que han ejercido en muchos de los casos una violación a los derechos por parte de la imposición de estos proyectos. Ahora en los años recientes también de manera muy directa lo que hemos sufrido en el caso de Educa y en el mío son ataques en los medios de comunicación. Eso ha sido como una constante de denostar, de decir que el trabajo que hacemos no es pues que no resuelve las cosas, sino más bien nosotros agregamos a la conflictividad ahí. Pues nuestro trabajo ha sido también fuertemente atacado por la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad. En el caso mío y de otra compañera que se llama Angélica, sufrimos como campañas de desprestigio desde el inicio de este trabajo de acompañamiento. La CFE dijo que teníamos intereses en las tierras de la región. Lamentablemente en Oaxaca pues el avance en materia de derechos humanos no ha sido tan rápido como nosotros quisiéramos o como la situación lo amerita, y también en el contexto nacional en los últimos años creemos que se ha tornado muy adverso para el trabajo que hacemos. La respuesta del Estado en nuestro caso, como Educa y como otros casos que hemos acompañado, no ha sido en realidad satisfactoria, porque en los casos de agresiones o muertes incluso de defensores, hasta ahorita no hay avance en las investigaciones.
hay un alto grado de impunidad en términos de los medios, de estos ataques periodísticos, pero sí creemos que esto tiene que avanzar de una manera más rápida y sobre todo garantizar mecanismos muy concretos de seguimiento.